Bueno, continuamos revisando lo que son las hojas de segunda y en este caso vamos a ver una soja de segunda sembrada sobre trigo. Ya nos va a comentar Daniel la época de siembra, bueno, y evidentemente las cosas son totalmente distintas. Estamos ante un escenario absolutamente diferente. Recordemos lo que fue entonces lo que veíamos hace algunos minutos respecto a la soja de segunda sobre rastrojo de cebada. Pero claro, la sequía, las altas temperaturas, evidentemente conspiraron sin duda sobre este cultivo. Dani, bueno, las cosas han cambiado acá. Claro, Nancy, acá estamos en una zona bastante próxima a la que habíamos visto recién detrás de cebada. Esta es una Dolmario 3070 sembrada detrás de trigo el día 3 de enero. Y acá ya estábamos con un leve vestigio de humedad, había muy poquita humedad cuando se sembró, le costó mucho nacer, la emergencia fue muy lenta, tuvimos que esperar bastante y recién empezó a emparejarse el lote en lo que refiere a cantidad de plantas después de la lluvia del 20 de enero. O sea que se hizo todo muy tarde, se atrasó mucho, está bastante atrasada. Está recién empezando R5, o sea que recién está queriendo empezar a llenar un poco el grano y como verás se ve mucho la paja de trigo, tanto por los fallos que hay de nacimiento de plantas, por huecos que quedaron sin plantas, como por la altura, que le costó mucho llegar al nivel de la paja. Hay menos cantidad de plantas logradas que en el caso que vimos de cebada. Sí, hay 200 y pico mil plantas menos logradas, o sea que el logro no es muy importante. Lo que sí dio o sea, nos parece que dio para dejarlo, para seguirlo. Y bueno, si lo que decíamos hoy, si la llegada de la primera helada temprana se demora, que llegamos hasta mayo, es probable que esto tenga futuro como para hacer un rendimiento que permita salvar los costos y no sé si mucho más, pero recién está empezando a llenar grano, así que precisaríamos todo el mes de abril sin heladas. Bueno, Daniel, es lo que un poco lo que estuvimos conversando, inclusive en esta nota y en notas anteriores. La siembra de soja de segunda sobre trigo, aleatorio totalmente lo que significa el rendimiento y la producción, y te tiene que llover justo y las temperaturas acompañar, es decir, tiene que ir todo muy justito para poder obtener alguna producción. Así es, sí. O sea, sabemos que hasta el 5 de enero sembrar detrás de trigo, por el almanaque en sí mismo no sería tan malo, o sea, por fecha. Lo que pasa, como vos acabas de decir, tenemos que tener que en esa fecha, sobre los primeros días de enero, tenemos que tener la humedad a la siembra, bueno, una buena distribución de rastrojo, todas esas cosas que se tienen que dar sí o sí en ese momento, o sea, no se puede esperar. Porque como en este caso, que había apenas un poquito de humedad, la emergencia ya se demoró tanto que encima de que, o sea, por fecha no era tan mal el 3 de enero. Se convirtió en malo la demora en la emergencia y la sequía que había en el momento de la siembra. Con esta situación, bueno, hoy ya tenemos el resultado, ¿no? Pero ante la situación de ese momento, con poca humedad, con un pronóstico de sequía, con altas temperaturas, a lo mejor muchos productores más conservadores no sembraron la soja de segunda. Sí, este año más que nunca se notó eso. O sea, nosotros veíamos otros años la convicción de sembrar aún en condiciones malas, conocidas por ejemplo, yendo a la fecha, hemos visto muchas veces siembras del 15 de enero bastante ya desfasadas de por sí. Este año no había una convicción tan grande de sembrar. Entonces la mayor superficie de rastrojo de trigo yo creo que quedó sin hacer, quedó sin sembrarse, por la sequía justamente. Nosotros en esta zona se dio una pequeña lluvia sobre el 24, sobre Navidad, y bueno, esos vestigios de humedad que te comentaba que teníamos el 3 de enero son los que nos decidieron a sembrar. Pero gran parte de los productores este año decidió no sembrar.
Vamos a cambiar de tema y en este espacio de panorama agropecuario nos vamos a referir a la parasitología o al control de parásitos. Estamos en una época donde en los rodeos de cría se está realizando el destete y seguramente todo lo que hace al control sanitario de estos terneros, bueno, evidentemente hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a conversar con el doctor Carlos Entrocaso de la Estación Experimental INTA Balcarce. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Hernán, ¿cómo andas vos? Bueno, creo que estamos en una época clave de lo que hace el rodeo de cría, porque claro, es la zafra, ¿no es cierto? Es un poco el logro del criador cuando ya obtienen los terneros. Ese control sanitario, a ver si podemos explicar un poco cómo se debe hacer, si se debe haber hecho algo antes, lo futuro. Bueno, por supuesto que el producto, ¿no es cierto? El ternero, esta etapa fundamental predestete, bueno, los planes de vacunación y la calidad del alimento es fundamental para un proceso de crianza que le garantice no perder potencial biológico que tiene en su genética. Entonces, los planes de vacunación que son pertinentes a cada zona del país. Y el otro tema que empieza a surgir con mucha fuerza a partir del destete generalmente, si se hace en marzo, abril, es el tema de enfermedades parasitarias, sobre todo gastrointestinales y también a veces las externas como piojo y sarna, que se ven mucho menos, quizás por el uso y abuso que hay de las ivermectinas. Y dentro del problema del control de las enfermedades parasitarias está considerar la resistencia a las drogas. Por lo cual, nuestro consejo al productor es que, aunque no vea efectos importantes en el desarrollo de los animales, no quiere decir que no esté arriesgando producción. Cuando él llega a ver a su vista problemas, puede ser tarde, porque puede haber perdido 20, 30 kilos por kilo por animal de desarrollo. No es un peso común que se compensa. El desarrollo, si no se realiza bien, es tamaño del animal, tamaño del hueso, tamaño del área pélvica en las hembras de reposición que hay que cuidar, y en caso del novillo, si el hueso también es más chico van a ser los músculos. Posiblemente se van a tener que poner 20 o 30 kilos de grasa después para llegar al peso de faena. Pero es mucho menos eficiente poner 1 kilo de grasa que poner 1 kilo de músculo en el periodo de crecimiento. Por eso insistimos que este tema de enfermedades parasitarias, de gastrointestinales sobre todo, hay que ir monitoreando, hay que ir supervisando cómo viene la enfermedad en el campo por métodos muy simples de seguimiento, de 15 a 20 animales, depende del tamaño del lote, sacando materia fecal, habiendo elegido una droga buena al momento del destete, saber si esa droga está funcionando. Se puede saber con 15 o 20 animales que le sacamos materia fecal antes del tratamiento y a los 15 días hacer otro muestreo para ver si esa droga está funcionando. Entonces hay una serie de pautas que ya se conocen bien por los veterinarios, que es lo recomendable para estar supervisando la evolución de un animal que depende de las decisiones técnicas y del productor con respecto a la calidad del alimento y al manejo sanitario profiláctico que se debe hacer sobre esa categoría.